Bienvenidos a Talks, un podcast enfocado 100% en sistemas de crecimiento para empresas, innovación y desarrollo, con el objetivo de incrementar la competitividad en poco más de 15 minutos. Hablemos de gobierno corporativo. Amigo, yo sé que tú estás en estos procesos donde tú ayudaste a la empresa, donde hoy eres director general de implementación y hoy obviamente están en este proceso de desarrollo para mejorar obviamente las competencias del gobierno y obviamente tenga un mejor impacto para la empresa. Pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos que cualquier empresa, ya sea una empresa muy grande o una empresa que consideramos mediana, que de ahí hacia arriba es donde probablemente vale más la pena implementar un gobierno corporativo o hacer una empresa que sea más corporativo, que deje de ser una empresa familiar? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan estas empresas que no cuentan con un consejo? Pues, el tema de gobierno corporativo es un tema que me apasiona, que es amplísimo, pero que al mismo tiempo creo que la mayoría de los jóvenes empresarios o inclusive empresarios exitosos tienen un cierto sesgo a entrar al gobierno corporativo. En la mente de este joven brillante emprendedor, de repente le platicas de gobierno corporativo y lo que primero que pasa por su cabeza son estos directores de 50, 60 años llenos de canas y experiencias en estas mesas gigantes de roble, tomando decisiones que van a impactar a millones de personas en el mundo. Y la realidad es que sí existe eso, pero en México la realidad es que el gobierno corporativo no es otra cosa que son normas, son estructuras, son reglas que rigen la dirección de una empresa y que ayudan a la supervisión de la misma. El objetivo del gobierno corporativo es ser el equilibrio entre socios, familiares, alta directiva y los mismos empleados de la empresa. Es un órgano que rige toda la empresa. Entonces, empezando desde qué es un gobierno corporativo, creo que la mayoría de las empresas debería ser un tema que deberíamos normalizar. Según el INEGI, el 90% de las empresas mexicanas son familiares y de este 90% de las empresas, únicamente el 13% sobrevive a la tercera generación y un 4% a la cuarta generación. Entonces, uno de los muchos beneficios del gobierno corporativo es ayudar en la transición y en la trascendencia de la empresa en las generaciones. Entonces, no sé por dónde quieras comenzar. Es un tema muy amplio que me apasiona, que he estudiado, que como bien comentas, he implementado y que se tiene que fortalecer en la empresa familiar, pero que ahí la llevamos. Fíjate, esto que mencionas de las generaciones, considerando que la mayoría de las empresas en México o todo lo que es Latinoamérica son empresas familiares, creo que también es un tema de competitividad. O sea, nosotros en los talleres que hemos tenido siempre vamos con el gobierno corporativo tiene como objetivo preservar e incrementar la competitividad de la empresa. Entonces, ¿qué pasa generación tras generación? No solo es que probablemente el nuevo director o el hijo o la nueva persona que lleve la asociación no es que esté más o menos preparado. Es que en muchas ocasiones todo lo que tiene que ver con los entornos de competencia cambian. O sea, hoy cómo nos cambió la pandemia o cómo las nuevas tecnologías impactan a múltiples empresas. Tú que vienes de un congreso que tiene que ver con esta parte de implementación de nuevas tecnologías y de la novedad que tiene que ver pues, los nuevos hábitos de consumo y todos los factores que intervienen para que un producto se venda más o menos. Y creo que esta parte de competencia y de competitividad, pues muchas veces si una empresa no es corporativa, o sea, si no tiene estos procesos, procedimientos, si no se rige por una estructura, que no solo sea pues, el cuello de botella, ¿no? Que en muchas empresas pues, el director general es el cuello de botella y se hace lo que yo diga y si yo quiero irme de vacaciones una semana me voy, pero la empresa se para o dejamos de vender porque todo depende de una sola persona. En esta parte de competitividad, para ti, ¿cómo ha significado incrementar las competencias de tu empresa? Pues a la par de que tú también personalmente incrementas tus competencias como director. Fíjate, comentas algo muy interesante, ¿no? La trascendencia, las generaciones. De este 90% de empresas familiares que te comentaba, el 80% no tiene implementado el gobierno corporativo maduro. En este caso tenemos el gobierno corporativo
tenemos asesores externos, tenemos un comité de auditoría, tenemos el consejo de administración, tenemos la sucesión ya casi dada por terminada en la segunda generación y estamos por comenzar protocolo familiar y la creación del gobierno familiar, por decirlo así. Entonces, depende mucho de la etapa en la que esté la empresa, en el giro, en el contexto. La edad de vida de las empresas ya no es lo mismo que hace 50 años. Las empresas cada día duran menos, tienen un tiempo de vida menor, por estos mismos cambios tecnológicos de los que hablas. Y la implementación de un gobierno corporativo maduro ayuda justamente a una sana transición de este fundador, que normalmente es el socio mayoritario, es el que toma todas las decisiones, con todo y consejeros y empleados de confianza, pues al final poder caer en él, ¿no? Y parte del gobierno corporativo es quitar ese poder, dividirlo, conformar un consejo entre familiares, entre empleados, entre consejeros externos, y que el balance de poderes llegue y que aporte a la empresa, ¿no? No solamente a la transición, sino al crecimiento. Fíjate que no solo esta parte que hablas de transición, uno como fundador de una empresa, pues siempre buscas que pueda trascender, ¿sí? Que no solo se quede en ti, a lo mejor como fundador, sino que pueda premiar a tus hijos, a los familiares, o si no se va a quedar dentro de la familia y la vas a abrir, pues realmente que la visión que tú tenías y el propósito que querías hacer, que el rol que querías que la empresa tuviera en la sociedad pueda trascender. Y muchas veces, como mencionas, este tamaño de la empresa, pues rige las prioridades que va a tener el consejo. O sea, a lo mejor en una cierta etapa las prioridades muchas van a ser hacia la parte de estrategia. Oye, ¿cómo hacemos que vendamos más? ¿Cómo hacemos que incrementemos los balances o los costos? ¿Cómo podemos bajarlos? Pero depende mucho como la etapa en la que está la empresa. ¿Tú por qué crees que muchas empresas, lo que hablamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, por qué las empresas no quieren implementar un gobierno corporativo? No importa el tamaño. ¿Por qué le huyen a poder pues pasar de ser familiares y de ser hasta un cierto punto nepotistas en el cómo acomodan la estructura organizacional o cómo se toman las decisiones y realmente pasar a algo que favorezca a la empresa? Yo creo que lo principal es el miedo al cambio, ¿no? A ceder poder. Y lo segundo es que para poder implementar un gobierno corporativo robusto, maduro, que aporte realmente, se necesita abrir los libros, las finanzas, la información a personas externas a la empresa. Y muchas veces como mexicano pues le tenemos miedo, ¿no? A esa apertura, a esa transparencia, que es de las partes fundamentales del gobierno, la transparencia en las decisiones. El hecho de las empresas familiares y el gobierno corporativo, tenemos tres entes principales. Por un lado está la familia, en otro lado están los propietarios accionistas y por otro lado está la empresa, ¿no? Y hay familiares que son parte de propiedad pero que no trabajan en la empresa y ellos tienen sus intereses. Hay familiares accionistas que sí trabajan en la empresa y que tienen sus propios intereses, ¿no? Y hay quienes pueden trabajar en la empresa y también ser accionistas, pero no familiares, y también tienen su propia agenda. Entonces, sin un gobierno corporativo adecuado que sirva de equilibrio, de balanza, de ser este comunicador entre las diferentes partes y las diferentes agendas de cada una de esas partes, pues no se llega a ningún lado. Hay historias de terror de empresas en tercera generación donde los primos simplemente no se pusieron de acuerdo y terminaron vendiendo la empresa, rematando la empresa y a cada quien lo que le tocaba de propiedad. En la segunda generación es un poco más sencillo porque creciste con la misma madre, creciste con el mismo padre y más o menos te entiendes con tus hermanos en la mayoría o en los mejores de los casos, ¿no? Pero en la tercera generación
sin un gobierno corporativo maduro, sólido, sin estas personas que te están auditando desde fuera y que te ayuden y supervisen la transición de poderes, que ayuden a crear un consejo de administración que realmente sea independiente, no el compadre del papá, no el amigo empresario, no el director fregón que puede en algún momento tomar parte. Sin ese consejo de administración realmente independiente, que ponga un director general según sus aptitudes y no por ser el hijo mayor o simplemente porque estudió la maestría, no, sino porque realmente cumple con el perfil completo que se necesita, es cuando viene la ruptura de empresas de muchísimos años. Entonces, yo creo que el gobierno corporativo en las empresas familiares toma una gran relevancia a la hora de la sucesión. Y si no se tiene implementado a ese momento, es momento de implementarlo. Porque justamente es el organismo que te va a llevar a tener una transición tranquila, en el mejor de los casos, y tomando en cuenta todos los intereses de los accionistas familiares y de la alta dirección de la empresa. Sí, de hecho, hablando de esta parte que mencionas de intereses, creo que muchas veces las decisiones que tomamos en las empresas, y sobre todo cuando son muchas personas, pero que no están regidas dentro de un gobierno o que no hay un consejo de administración, pues al final creo que si no rendimos cuentas, si nos dejamos guiar por nuestros intereses, pues bueno, a lo mejor el socio, el primo, que es el dueño de la fábrica, a lo mejor tú eres la parte que comercializa, todas son unidades de negocio independientes, cada quien rema por sus intereses, pero no por los intereses de la empresa. ¿Sí? Y muchas veces esa parte debilita la competitividad. O sea, cuántas historias conocemos que pasan aquí en Guadalajara o que pasan en México en general, donde las empresas nacieron, les fue muy bien, empezaron a ser muy competitivas, pero esta misma lucha de poder interna entre que cada quien jala por sus propios intereses sin que haya un organismo como un consejo de administración que no solo pueda mediar, o sea, está mediando los intereses para que todos puedan estar alineados de la mejor manera posible hacia el interés de la empresa. Porque el interés pues, es que la empresa sea rentable, que la empresa pueda crecer conforme pues, vaya creciendo también la industria, o vaya creciendo el mercado, la demanda. Pero tienen que remar contra los propios intereses de las personas, y creo que muchas veces es un tema de ego. O sea, nosotros que hemos estado en estas conciliaciones que seguramente a ti también te han tocado, que también algunas las hace Héctor, sí. Donde, oye, pues tienes que entrar a analizar qué quiere el tío, qué quiere el primo, qué quiere el hermano, por qué alguien quiere la dirección general o por qué las decisiones que están tomando, el proyecto que están impulsando, cuáles son los objetivos reales detrás de los impulsos en las empresas o de los cambios, porque no se pueden dar cuenta que llegan competidores externos y como dicen, ¿no? Los rebasan por la derecha, las personas no se dan cuenta y cuando menos estás viendo, pues tu empresa dejó de ser competitiva en precio, en calidad, temas de expansión, o ya cambió totalmente el modelo de negocio y tú sigues enfrascado en vender, como nos dicen muchas veces, pues es que llevo 20 años, 30 años vendiendo, ¿por qué voy a cambiar? Porque los hábitos de consumo cambian, porque hoy a las personas a las que les vendías, que estaban a lo mejor, que eran los chavos de esa generación, hoy ya no son chavos, hoy los chavos son otros. Y hoy tu marca no está llegando hacia esas personas, y si tú no cuidas la competitividad, y si no ayudas a que los intereses de todos remen hacia el objetivo de la empresa, pues la empresa se va a acabar. Justamente ahí es donde toma gran relevancia los comités de auditorías, ¿no? Que mencionabas antes. Nadie le gusta ser auditado, comencemos por ahí. Si son empresas donde, no sé, manufactureras, diferentes unidades de negocio, donde todas le rindan cuentas a un holding, y las cosas van bien, es ¿por qué me vas a auditar si las cosas van bien, no? O si las cosas van mal, yo no fui, o es culpa de un tercero. A nadie le gusta ser auditado, ¿no? Que le abran los libros y se ponga número por número. Entonces, es importante que los directores de empresa, que los jefes de familia, que el presidente del consejo de administración tengan una apertura y que contraten, que formen un comité realmente independiente, externo y que aporte. Los comités de auditoría normalmente están conformados por expertos en finanzas. Es donde muchas veces de repente los grandes directores cojean. Por otra parte,
hay una parte importante de auditoría. Tenemos auditores externos que son especialistas en auditorías. Normalmente la única persona en la empresa que invitan es al CFO, al director de finanzas, para que le otorgue información. Pueden invitar también a otros directores de empresa, pero que sean, repito, independientes. Y que este órgano de gobierno, este comité de auditorías, tenga realmente el peso y el poder necesario para dar recomendaciones y que el gobierno corporativo las implemente, ¿no? Entonces, ahí es uno de los grandes retos, el ceder poder a terceros, a personas extrañas, que como tú dices, a ver, vengo, te invito a mi empresa, todavía en algunos casos, o en la mayoría, se les paga un gran sueldo para que te digan lo que estás haciendo mal y dónde estás regando. Entonces muchas personas dicen, no. O sea, gracias, muchas gracias por tu recomendación, pero no lo voy a implementar. Entonces tú perdiste tu tiempo y tu dinero. Y también ellos perdieron su tiempo, ¿no? Entonces, en México creo que todavía hay una gran oportunidad de las empresas, de este 80%, digo, que tienen de alguna forma gobierno corporativo, mas no está maduro. Y hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello y hay que trabajar en tener apertura, hay que trabajar en la confianza y hay que trabajar en saber cómo formar un comité de auditoría, ¿no? A quién invitar y a quién no. Fíjate, para mí el comité de auditoría es el comité más importante. Porque en la realidad es que cuando tú tienes los comités, a lo mejor marketing y ventas, tienes los comités financieros, operaciones, bla, 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 que se conforman muchos, pues, de externos y de internos. Pero muchos de ellos se encargan de temas estratégicos y de cómo mejorar ciertos puntos, pero hasta la ceguera de taller que muchos pueden tener en ese momento. Cuando tú tienes un enfoque de auditoría, pues tú vas a ver que está mal. O sea, tú vas a encontrar las áreas de oportunidad y creo que a nadie nos gusta ser auditados. Te he platicado de casos de empresas donde sí, pero le tengo que preguntar a mi gente si quiere ser auditada. Sí. Pues bueno, ya empezamos mal. Desde ahí. O sea, creo que si tú tienes el poder suficiente para checar temas de auditoría, que como mencionas, pues hay partes financieras y después hay partes de ventas que creo que es donde tienes que arrancar. Audita tu sistema de ventas, audita tu sistema o tu control financiero y a partir de ahí empiezas. Ya después pasarás a auditoría de operaciones y de distintas áreas, pero creo que tienes que vigilar cómo hacer que entre más dinero y cómo controlar el dinero que entre para el objetivo global de la empresa, ¿no? Las políticas que tengas de reinversión, de compra de activos para pagar deuda. Creo que esas partes son las que todo mundo huye porque a nadie les gusta que nos digan, como mencionas, qué están haciendo mal dentro de la gestión. ¿Tú a qué atribuyes el que una persona vea o ya haya encontrado esas áreas de oportunidad o yo quiero que mi empresa trascienda de mí? ¿Cuál es el motivador real de un director que en su vida ha implementado un consejo que a lo mejor tiene una empresa que no factura más de 10 millones de pesos al año, pero que digo, yo quiero que mi empresa trascienda y que no todo el peso caiga sobre mí, que me pueda ir de vacaciones, o sea, que realmente la empresa pueda hacer más que yo? ¿Cuáles son los motivadores que tienen las personas? Yo creo que son varios. Comenzaría con la profesionalización de la empresa. Justamente el que el director pueda ceder poder comercial, financiero, ya es uno de los primeros pasos a la profesionalización, ¿no? El que la empresa pueda funcionar sin que el director general o el fundador esté ahí. Ese es uno de los primeros motivantes, el tener libertad. El segundo motivante, creo, y uno de los más importantes, y que es parte de las finalidades del gobierno corporativo, es la trascendencia en el negocio, ya sea a futuras generaciones o en su momento a vender la empresa o entrar a un tipo de tema de bolsa, ¿no? Según el contexto o el tamaño de la empresa. Otro de los motivadores es esta transparencia hacia los socios o hacia la familia del por qué se toman las decisiones que se toman. Muchas veces en tema de expansión internacional, en meter nuevas líneas de productos, en diversificar a otras industrias, pues tenemos que rendir cuentas. El accountability del que hablabas hace rato es importante para los socios. Entonces creo que también es importantísimo en gobierno, en el por qué hacer
¿Por qué hacer uno? ¿Cuál es el atractivo? Es la tranquilidad para quien está dejando el poder y para quien va a tomar el poder, esa transparencia en la toma de decisiones. Otra que resaltaría, que todavía no es muy común aquí en México, pero en Estados Unidos se utiliza muchísimo en el M&A, el Mergers and Acquisitions, es cuando una empresa mexicana no tiene un gobierno corporativo sólido y una empresa americana viene a querer adquirirla o evaluarla, desde ahí, desde que no tienes un gobierno corporativo sólido, ya te bajaron un 30% el valor de tu empresa. Entonces, desde un tema también de valor empresarial, tener un gobierno corporativo es una ventaja si el día de mañana piensas vender tu empresa y dedicarte a cualquier otra cosa, ¿no? Sí, también esta parte de, oye, estoy buscando entrar a una aceleradora de empresas porque probablemente mi modelo de negocio es disruptivo. Pues bueno, si no tienes un gobierno corporativo, pues realmente es muy complicado que puedas ingresar a una aceleradora porque no hay una rendición de cuentas clara de procesos y obviamente dices, oye, pues es que a lo mejor si saco al director de la ecuación o al fundador de la ecuación, la empresa truena, porque la empresa es el fundador. Oye, quiero levantar capital. Sí, quiero salir al mercado, a lo mejor aunque sea un capital friends and family. Nosotros conocemos a muchos amigos que te pueden decir, oye, te pongo 500,000, 1,000,000, 2,000,000 de pesos. Bueno, pero sí, los inversionistas más experimentados sabrán que mientras menos estructura exista en la empresa, hay un nivel de riesgo mucho más alto que la empresa quiebre, porque todo depende de una persona. Entonces, si hablamos del rol del director general, lo que mencionabas del reloj de arena, que ahorita no lo platicas a detalle, pues te encontrarás con que, oye, pues a lo mejor si no hay un gobierno y si todo depende de mí como director general o director general ya de un holding, sin un gobierno corporativo, pues a lo mejor tengo una semana que es muy mala, a lo mejor me terminó mi novia, a lo mejor estoy enfermo, tomo malas decisiones y como no tengo a nadie a quien tenga que rendir cuentas, pues la empresa se va para abajo. No hay nadie que audite, entonces yo puedo tomar malas decisiones porque no siempre somos los mejores en todas las áreas. Hay directores que son muy buenos en la parte comercial, hay otros que son muy buenos en la parte de operaciones o que son más estructurados, pero siempre vamos a cojear de un pie. Claro. Y creo que el hecho del gobierno creo que realmente es blindar las decisiones, que al final pues, es el rol más importante de la dirección general, la toma de decisiones. Así es. Todo lo que pasa en la empresa es culpa del director general, por acción o omisión. El director general funge como esta persona que baja la estrategia que decide el consejo de administración que debe seguir la empresa y la permea a la alta dirección, a la alta gerencia, a los empleados. Y de la misma forma, las personas que están ejecutando la estrategia del consejo de administración, los que realmente están afuera en las calles vendiendo, tocando puertas o en la manufactura, regresan con información hacia el director general y ese director general tiene la responsabilidad de subirla al consejo de administración y mencionarles qué sí está funcionando y qué no está funcionando y cuáles son las alternativas que podría haber para adecuar la estrategia a las nuevas tecnologías, a los nuevos hábitos de consumo. Entonces, este rol del director general realmente es uno de los roles más complicados que tiene cualquier empresa. De un lado, tiene que rendir cuentas al consejo de administración y llegar a los objetivos, y por otro lado es hacia abajo permear todas las decisiones. Entonces juegas dos roles diferentes. Y si todavía eres director general y aparte eres accionista y aparte es una empresa familiar, se dificulta muchísimo más. Sí, creo que esta parte del conflicto de interés Claro. siempre vive, y a veces lo que tú mencionas, la parte de omisión, creo que la responsabilidad en omitir. Y hay muchos que yo conozco que se van de vacaciones y la empresa está ardiendo en llamas o hay algún problema grave, pero dices, bueno, pero seguimos vendiendo. O sea, mientras seguimos vendiendo, yo me voy y yo omito todo lo que está pasando. A lo mejor el sistema de ventas está caído, a lo mejor los sistemas de reclutamiento no funcionan. O sea, ¿cuántas empresas tenemos que tienen una tasa de rotación muy alta en áreas clave? Y dices, oye, ¿qué está pasando? O te das cuenta que no hay áreas de recursos humanos o de personas, no existe esta parte de gestión o no hay programas de desarrollo al empleado.
propuesta de valor al empleado. Y dices, oye, pues aquí ya tienes un área de oportunidad grandísimo. O sea, si tú ya no tienes un programa donde cómo hacemos que podamos atraer talento, cómo hagamos que podamos desarrollar talento y cómo lo podemos retener en el tiempo y hacer que pueda crecer, pues bueno, desde la gestión de las personas ya te puedes dar una idea de cómo va a ser la gestión integral de la empresa. Sí. Sí. Por acción o omisión, todo es responsabilidad del director general. Es de los grandes retos. En cuestión del comité de audición, parte de las recomendaciones es que sean números impares. Para que las recomendaciones también sean siempre cargadas hacia un lado y que sea dividido entre diferentes especialidades, como te comentaba. Normalmente enfocado en expertos en audiciones, en directores financieros y en directores de otras empresas que puedan aportar, de otros giros, si se puede, ¿no? Quitar esa ceguera de taller del giro donde estés. Y ese es el comité externo. Ahora, también la importancia de crear un comité interno de auditoría, ¿no? Y tal vez este comité interno es parte de los mismos colaboradores y hay también muchos retos porque es el mismo compañero tuyo que llevas 10 a 15 años conociéndolo, el que te está auditando tu departamento, y él es del departamento de ventas y está auditando otro departamento, pero porque es parte de una comitiva de auditorías. Y pues es un reto, ¿no? Poner a personas a auditar a otras personas y más cuando se conocen. Pero creo que, como digo, es parte de la profesionalización de una empresa. Después de la profesionalización seguiría la institucionalización, que también es otro tema profundísimo que otro día podríamos tocar con muchísimo gusto. Pero sí, gobierno, tío, es el órgano que rige la gestión, dirección y supervisión de la empresa, y creo que deberíamos normalizar su implementación a las empresas, tanto las que van haciendo, importantísimo a las que están en un proceso de sucesión, y aquellas que van a ampliarse, a expandirse, también deberían tener un gobierno implementado, sólido y con proyectos de madurez a 3-5 años. Y sobre todo están en industrias complicadas que tienen hoy actual cambios importantes en los hábitos de consumo, en profesionalización de ciertas áreas. O sea, creo que todavía hace más vital meter estos controles. Al final todo es en pro de incrementar la competitividad de la empresa. Creo que mientras sigamos haciendo caso omiso, que lo necesitamos y nos sentamos en nuestra trinchera, ¿no? De yo controlo el mercado, yo controlo la empresa, y sigamos con esta parte de ego sin buscar trascender, pues al final de cuentas creo que podemos estar en riesgo de desaparecer como empresa porque no estamos cuidando el activo de ser competentes, que es al final, todas las acciones que hace una empresa es para eso. Queremos generar valor y el valor genera ingresos para la empresa, pero todo lo hace siendo competitiva en todas las áreas. Así es. Oye, amigo, pues te agradezco mucho el tiempo. Un honor tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, mi estimado. Muchas gracias, José. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.